¿Están listos para conocer un mundo que jamás han conocido? Prepárense para conocer la historia de la República Popular China. China era un país que estaba destrozado tras la última cruzada del llamado Gran Timonel. La revolución cultural había dejado al país exhausto. La ironía de la revolución cultural es que hacia 1961 la mayoría de la gente, al menos en los campos, había perdido la fe en el comunismo. Durante este periodo fue cuando empezaron a extenderse los mercados negros, lugares donde al margen del sistema la gente trataba de sobrevivir. Eso supuso también un cambio cultural muy importante. Por eso tras la muerte de Mao, ante el caos de la transición, algunos cambios empezaron a producirse de forma automática. Por ejemplo, mientras el gobierno seguía impulsando la agricultura colectivizada, en algunas regiones se rebelaron y decidieron poner en marcha por su cuenta el sistema de protección familiar, y violar las leyes y regresar de facto a un sistema de explotación privada. El gobierno de Pekín se decidió por establecer estos cambios como política estatal, pero realmente fue un seguidor de los cambios que se habían producido ya en la sociedad. Algo parecido ocurre también con los negocios privados en las ciudades. Tras la muerte de Mao, muchos jóvenes que habían sido enviados al campo regresaron a las ciudades. Como no había trabajo, se lo buscaron por su cuenta y el gobierno simplemente lo tuvo que aceptar. Y así es como de repente las tiendas privadas empezaron a surgir como setas en las ciudades de China, terminando de esta forma de una vez y para siempre con el monopolio comercial del Estado. Principios de los años 80, China era un país pobre, cerrado al mundo y no tenía ni dinero ni tecnología. Por consecuente, también tenía mucha mano de obra y además esta mano de obra era barata. Entonces, a partir de esta base teórica y teniendo como cabecilla a Deng Xiaoping tras la muerte de Mao Zedong, empezaron unas reformas en búsqueda de un país con mejores condiciones que en la que estaban viviendo en ese momento. Entre estas reformas se encontraban las económicas, y estas empezaron realmente como un experimento, porque no querían todavía renunciar completamente al modelo económico heredado de Mao. Este experimento consistía en la creación de zonas económicas especiales. En estos lugares el sistema económico comunista dejaba de ser aplicado. Esto quiere decir que en estas áreas las empresas extranjeras podían invertir, implementar fábricas y acceder a la mano de obra barata en China. ¿Cómo se desarrollaron las transformaciones económicas en el campo de la agricultura y de la industria? Las transformaciones económicas en el campo de la agricultura y de la industria fueron graduales. Primero, en el campo de la agricultura se organizaban en torno a granjas comunales bastante ineficaces. Como estaban obligados a soportar duras prácticas de segregación, los campesinos recibían muchas menos prestaciones de bienestar que los trabajadores urbanos. Un tiempo después, las empresas públicas empezaron a contratar trabajadores temporales, venidos sobre todo de las zonas rurales, sin tener que ofrecerles los generosos beneficios sociales que garantizaban a sus trabajadores fijos. Es decir, los campesinos sufrían duras condiciones de trabajo en el campo, por lo que se movieron a la zona urbana en búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, pero solo se encontraron en una situación similar al ser contratados como solo trabajadores temporales. Mao Zedong fue uno de los líderes autoritarios más importantes y uno de los más opresivos que la historia de China haya podido tener. Pero Mao Zedong quería deshacerse de la antigua China imperial para convertirla en una república comunista, basada en el terror, el caos y el hambre. Cuando Mao alcanzó el poder, tras el triunfo de la Revolución Comunista de 1949, y expulsar al ex líder Chiang Kai-shek, donde él se refugió en Taiwán, Mao empezó una serie de reformas económicas que cambiaron por completo a China. La primera reforma que Mao Zedong hizo fue la reforma agraria, que como muchos sabrán fue una expropiación de terrenos de cultivo en la que los agricultores se quedaban con las tierras de los dueños de las tierras.
Esto generó muchos problemas, ya que al no tener un conocimiento de manejo de tierras, los agricultores generalmente echaban a perder las tierras. No había un conocimiento respecto a ellas. La escasez de alimentos se convirtió en un problema muy grave y empezaron a crecer hambrunas, pobreza y desigualdad. Otro error grande de Mao fueron las revoluciones culturales y el gran salto adelante donde Mao buscaba industrializar de una manera desmedida a China y le costó muchas muertes y muchos problemas, matando civiles inocentes quienes se rehusaban a convertirse en aquellas personas que Mao quería. De Deng Xiaoping, Mao declaró a Deng como director del Departamento de Propaganda del Partido Comunista de Mao, llamado también República Soviética de China. Tras la muerte de Mao hubieron lucha de poderes entre Hua Hongfen y Deng, donde ganó Deng, ya que tenía experiencia tras los años en la política china. En 1978, Deng obtuvo el mandato completo de China, que influyó en el ámbito económico, social y político, pero más en el económico, ya que empezó a abrir la economía de China hacia los mercados internacionales, desmantelando el sistema de comunas progresivamente, donde los campesinos tuvieron mayor libertad y oportunidad en administrar sus tierras. Tuvo 4 modernizaciones, las cuales eran expandir, industrializar, estudios de ciencia y tecnología y por último la construcción de los militares. Las áreas urbanas tenían un sistema de responsabilidad que mejoró en los habitantes urbanos, pero lastimosamente tuvo poco auge, ya que solo abarcó en las zonas rurales.